Hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde nos estén acompañando los queridos amigos. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de la ciudad de Manta. Siendo hoy día domingo 12 de julio y la hora local 20 horas con 2 minutos desde la ciudad de Puerto Viejo en Ecuador, vamos a dar inicio a este video que lo que busca de una u otra manera es compartirles información de carácter científico, de carácter médico, información comprobada, información con sustento académico y que de una u otra forma tiene que ver directamente con la pandemia que vivimos y dentro de la cuarentena que todos nos ha tocado llevar. Para ello traemos información que compartimos gustosamente, pero también nos gusta, nos agrada que ustedes también puedan interactuar colocando sus mensajes, sean saludos, sean opiniones, sean comentarios, sean cualquier tipo de situación que ustedes consideren que pueda escribirse por acá, obviamente guardando los canales de respeto que siempre uno mantiene incluso en este tipo de actividades. Dicho esto, llegamos con fuerte saludo y abrazo a todas las personas que están padeciendo un mal momento por cualquier tipo de enfermedad, mucho más si se trata de COVID-19, la cual tiene implícita una carga en cuanto a la propaganda, una carga en cuanto a lo que se escucha, que hace que probablemente para muchos sea más lo que se escucha que lo que se padece. Sin embargo, para un grupo interesante de gente será algo que los tendrá bastante mal, bastante mal. Así que un fuerte abrazo a todas esas personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad, haciendo votos y buena energía para que puedan recuperarse lo más pronto posible. Y también llegamos con un fuerte abrazo de solidaridad a aquellos grupos familiares, a aquellos grupos de personas que lastimosamente han visto despedirse a alguno de sus seres queridos o algunos de sus seres queridos, ya sea por COVID-19 o por cualquier otro tipo de causa, que lastimosamente viviendo en el estado de pandemia que vivimos, la situación se complica mucho más. Esa es la entrada que nosotros de una u otra manera queremos que ustedes sientan que hay que cuidarse porque lastimosamente en esta época enfermarse es el peor momento para hacerlo. Bueno, vamos a hablar directamente ya de lo que compete a esta transmisión y para ello vamos a tomar como referencia unos datos estadísticos. Primero el que ocurre a nivel de Ecuador según el Ministerio de Salud Pública y tomando en cuenta los datos que ellos nos brindan. Nos dicen que a la fecha, hoy día 12 de julio, en el corte que ellos realizan en la mañana, supuestamente ya tenemos 67.870 personas contagiadas, tenemos un grupo de 5.047 personas fallecidas directamente por COVID y reconocidos por el gobierno como COVID-19 y tenemos un grupo de 3.292 personas fallecidas
y que tienen una alta probabilidad de que también sea por COVID-19. O sea, en definitiva, estamos hablando de que hay un grupo de más de 8.000 personas que han fallecido y de una u otra manera el gobierno las reconoce. Frente a la probabilidad de que esa cifra habría que multiplicarla por más de 6 para entender verdaderamente la connotación de lo que está ocurriendo, al menos acá en el país. A nivel mundial, las cifras se manejan hoy por hoy de una forma bastante estrepitosa, bastante incrementadas, y ya estamos por tocar la cantidad de 13 millones de personas contagiadas a nivel mundial, y estamos en este momento teniendo más de 567.995 personas fallecidas a nivel mundial y al menos reconocidas por la mayoría de los países. En ese sentido, en primer puesto está Estados Unidos con más de 3.301.000, Brasil segundo con más de 1.864.000, la India ya pasó a tercer puesto y era algo previsible y esperable, y era algo que nosotros lo habíamos comentado días atrás, y era por algo muy lógico. La población de India, ¿sí?, sin lugar a dudas, que es el segundo país más poblado del mundo, sin duda que iba a hacer que esto fuera más que evidente. Y no les extrañen que la India vaya siguiendo los pasos de Brasil e incluso pudiera llegar a superar a Brasil, porque se manejan condiciones algo similares. Entonces, en tercer puesto la India, en cuarto puesto está Rusia ahora, con 726.000, en quinto Perú con más de 326.000, Chile, ¿sí?, en sexto con más de 315.000, México ya saltó al séptimo puesto con más de 295.000, Reino Unido está en octavo puesto con más de 291.000, Sudáfrica en puesto 9 con más de 276.000, Irán en puesto 10 con más de 257.000, España en puesto 11 con más de 253.000, Pakistán en puesto número 12 con más de 248.000, Italia en puesto número 13 con más de 243.000, Arabia Saudita en puesto número 14 con más de 232.000, Turquía en puesto 15 con más de 212.000, Francia en el puesto 16 con más de 208.000, Alemania en el puesto 17 con más de 208.000, con más de 199.000, Bangladesh está en el puesto número 18 con más de 183.000, Colombia ya está en el puesto 19 con más de 145.000, Canadá en el puesto 20 con más de 109.000. De aquí hasta este puesto, que es Canadá en el 20, viene Qatar y Argentina 21-22 con más o menos más de 100.000 pacientes. China está en el puesto 23 con más de 85.109, ha subido unos cuantos casos con todo lo que se ha escuchado. Y Egipto, que dentro de poco también lo superará, está en el puesto 24 con 82.000. Ecuador se sitúa en el puesto número 28 con más de 67.000 casos, ¿sí?, y son los países más destacables, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la presentación de números positivos. Ahora, vamos a hablar de las personas que han fallecido como consecuencia de COVID-19 en Latinoamérica, teniendo como referencia Estados Unidos. Cuando Estados Unidos superó 3.301.000, ya habían 135.171 personas fallecidas. Me parece que las previsiones de Donald Trump van a quedar muy lejanas de la realidad, al menos por lo que se nota, porque tenemos virus para rato todavía, y a pesar de todo lo que se hace, ¿sí?, una cura efectiva 100% no lo hay. Hoy día vamos a tocar ese tema también nuevamente. Brasil, con 1.864.000 hacia arriba, tiene 72.100 personas fallecidas. Perú, con 326 tiene 11.870. Y quisiera que analicen nuevamente el detalle de Chile, que le sigue con 315.041 y tiene 6.979. Entonces, Perú con 326.000 pacientes tiene casi 7.000 pacientes fallecidos, y Perú, con una cifra algo cercana, con 315.000, tiene 7.000 pacientes fallecidos aproximadamente. Estamos hablando de que en Chile la mitad de la población comparado con Perú, de los que han fallecido, sí, los tienen. O sea, en Perú la virulencia, la letalidad del virus es más acentuada que en Chile. Ahora, sí es importante entender lo siguiente. En Chile las condiciones se han dado de tal manera que el servicio de atención primaria de salud,
¿sí?, liderado por sobre todo médicos familiares, está dando un gran apoyo porque ellos se encargan de testear a los pacientes y sobre todo también de identificar a los pacientes y precautelar que los pacientes que están leves y moderados se queden en casa. Y el gobierno tiene que garantizar que les llegue alimentación y medicina a esos pacientes que se quedan en casa. Por lo tanto, ellos tienen la posibilidad de que sus hospitales no estén saturados. Si ustedes se dan cuenta, en términos de la infección como tal, es un desastre para Chile, 315.000 pacientes. Pero en términos de letalidad de los pacientes fallecidos, la cosa es todo lo contrario, no les ha ido tan mal, pero teniendo en cuenta esta medida. Entonces, cuando empezamos a hacer estos videos, habíamos mencionado que una de las formas ideales y bastante positivas que se tenía para poder controlar el problema desde el punto de vista sanitario. Ojo, porque mientras las personas se expongan, la posibilidad de que uno se contagie existe. Pero desde el punto de vista sanitario, la situación era de que cada ciudad pudiera adecuar, ¿sí?, zonas de escuelas, colegios, incluso salones de universidad, coliseos, áreas específicas para aquellos pacientes que salían positivos y tenían síntomas leves a moderados, que pudieran llevar la cuarentena allí, en esos lugares, pero que se les garantizara que sea un lugar donde pudieran estar tranquilos, alimentación, medicina, sí, bueno, al menos garantizar eso. Y vemos que los países que lo han hecho de esa manera son los que tienen hasta ahora menor letalidad a nivel mundial. Entonces, ni siquiera se trata de ser adivino, ni siquiera se trata de, bueno, de intentar buscar fórmulas extrañas ni nada por el estilo, sino ser un poquito lógico, ver el panorama mundial y estar en sintonía de eso. Acá en nuestro país, las autoridades han pasado haciendo cualquier cosa, perjudicándonos de cualquier manera, atentando con nuestros derechos, sobre todo económicos, y no han procurado hacer esto. Y aquí viene otro caso, para que sirva de ejemplo. México tiene ya 295.268 pacientes positivos y tiene 34.730 personas fallecidas. Si yo lo comparo, Chile y México venían presentando casi la misma cantidad de pacientes allí, pero de repente México se estancó y Chile comenzó a crecer en su número de casos positivos. ¿Qué sucedía? Que México comenzó a aplicar cuarentena. Bueno, luego en México, es un país muy grande, tiene muchos estados, comenzaron a dar libertad en los estados que tomen las decisiones, algo similar a lo que pasó en Estados Unidos, o lo que está pasando en Estados Unidos, y los gobernadores de los estados comenzaron a ser muy laxos con esto, a no utilizar medidas muy severas, y vemos que ahora se incrementaron el número de casos, con la salvedad de que en México la respuesta de atención primaria no es la esperada como otros países. Probablemente México tiene una atención primaria mejor que la nuestra, pero peor que, por ejemplo, si la comparo con Chile, con Cuba, con Venezuela, con la misma Costa Rica, ¿sí?, entre otros países. Entonces, en ese sentido, ya es muy fácil entender por qué países que son hasta limítrofes, por ejemplo, Perú y Chile son limítrofes, teniendo casi el mismo número de contagiados, la cifra de la gente que fallece es muy significativamente mayor en un país que en el otro. Es increíblemente significativa en un país que en el otro. Entonces, la cuestión va por ahí: atención primaria de salud y las garantías de que las personas que están enfermas puedan padecer o puedan pasar su padecimiento en un ambiente adecuado. Eso hay que entenderlo porque las cosas son como son. Y miren otro ejemplo acá, por ejemplo, Colombia, con 145.000 hacia arriba pacientes afectados, tienen 5.426. Y Argentina tiene ya 100.166 y tiene 1.845. Vamos a suponer para este ejemplo que tuvieran 2.000. Si Argentina subiera en 50.000, más o menos por la proyección haría unos 3.000. Y esto estaría por debajo de los 5.000 y piquito, y 5.000 y más que tiene Colombia, ¿sí?, con esa cifra. Entonces, nuevamente, aquí ocurre lo mismo. Colombia tiene unos niveles que más se acercan a Perú, y Argentina tiene unos niveles que más se acerca a Chile. Entonces, uno ya observando esto, no solo por ahora, sino ya por todo este tiempo que venimos hablando, sabemos que estos países al menos están manejando la letalidad de una mejor manera,
que en otros países que hemos puesto, por ejemplo. O sea, ni siquiera mencionamos a Ecuador porque somos el ejemplo de lo que no hay que hacer, el ejemplo de lo negativo y el ejemplo de justamente si uno le dice, mírate a ese que lo que está haciendo es ese somos nosotros. O sea, que es lo que no se debe de hacer. Y otro país que también está aumentando sus casos, y ya lo habíamos mencionado, es Bolivia. Bolivia hoy por hoy tiene 47.200. Fíjense que según cifras oficiales nosotros estamos en 67.870. Bolivia ha incrementado tanto sus casos que no se extrañen que dentro de poco comience a acercarse a nosotros y nos pueda incluso empatar. Y tiene 1.754 personas fallecidas. Sí, pero aún así, dentro del desastre que está viviendo Bolivia, las cifras de letalidad, si la comparamos con la nuestra, sí está muy por debajo de la nuestra. Sin embargo, dentro de los países que tienen más o menos el mismo número de casos, Bolivia, República Dominicana, Panamá, Bolivia es la que peor letalidad tiene, ¿sí? Un 60-70% de diferencia que estos otros países mencionados. Porque República Dominicana con 44.000 hacia arriba tiene 897 personas fallecidas y Panamá con 44.000 hacia arriba tiene 893 personas fallecidas, ¿sí? Y aquí vienen el grupo de países que al menos en letalidad les ha ido bien, pero ya no tanto en la cantidad de casos, porque por ejemplo Venezuela ya tiene más de 9.000 personas afectadas, pero apenas tiene 85 personas fallecidas. Costa Rica tiene 7.596 personas afectadas y 30 personas fallecidas. Nicaragua 2.846, 91 fallecidos. Cuba 2.426 y 87 fallecidos. Paraguay 2.948 y 22 fallecidos, y Uruguay 987 y 31 fallecidos. Entonces, estos países, de una u otra manera, tienen un sistema de atención primaria que ha ayudado mucho. El caso de Paraguay también, cómo están distribuidas las ciudades. Paraguay no tiene salida al mar, de una u otra manera, entonces eso ha permitido aislar de mejor manera sus fronteras, porque solo tiene que precautelar frontera terrestre y frontera aérea, y bueno, unas que otras fluviales que igual pueden ser controladas, ¿no? No es lo mismo controlar todo un ancho del mar que controlar una ría, por muy grande que sea, ¿sí? Como es el Río de la Plata, que nace desde Paraguay, pero igual tiene sus características como para controlar. Y bueno, entonces no es nada extraño que estas cifras que les he mencionado y se pueda entender la relación que hay entre lo que están haciendo los gobiernos y la presentación de la letalidad. Por ello, dentro de todo, sí es interesante lo de Chile porque con todos los problemas que están teniendo de índole política, sobre todo, teniendo un gobierno de extrema derecha, que la verdad es lo que hacen los gobiernos de derecha, precautelar el negocio, el dinero y nada más, y viviendo en una injusticia tan bárbara, pero al menos han entrado en sintonía de lo que está ocurriendo y les han podido precautelar a toda la población, sobre todo los que están enfermos, de que tengan alimentos, incluso exonerar el pago del gas, porque allá llega por tubería todo eso y tiene un costo bastante significativo. Sí, en la electricidad no lo sé si tienen algún tipo de descuento, pero todo ese tipo de situaciones hacen que la ciudadanía de una u otra manera pueda compaginar lo que dicen las normas y seguir adelante con los quitos. Además que las multas son exageradamente caras allá, de las personas que no cumplen la cuarentena. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? A pesar de que pueda ser un desastre en cuanto al número de casos positivos, pero en el número de personas afectadas no lo es tanto. Y sí es importante entender esto, porque si vamos a la realidad de las cosas, yo estoy seguro que nuestras cifras de casos positivos tranquilamente pudiera ser mucho más que Chile y Perú, ¿sí? Tanto en casos positivos como en personas que hayan fallecido por esto. Y nuevamente, aún maquilladas todas estas cifras por el gobierno, aún manipuladas, aún sesgadas, aún siendo de una u otra manera mutiladas, ¿sí? Tenemos cifras escandalosas. Ahora, imagínense las cifras verdaderas, ¿cómo serían? Bueno, en fin, eso en el punto de estadística. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar de esta parte que se denomina el rincón médico, y yo les había ofrecido algo el día viernes, y bueno, ahora es el momento. Esto de que si el virus circula por el aire, ¿y ahora qué? De acuerdo a unas publicaciones que la misma Organización Mundial de la Salud había manifestado, que asumía que puede haber una transmisión aérea, pero mantiene que las evidencias señalan
que la principal vía de contagio es el contacto cercano con una persona infectada. Entonces vamos a comentar sobre esto para que sobre todo haya un poquito de tranquilidad, porque la gente a veces solamente lee un pedazo del titular o un pedacito del titular y dentro del contexto general se pueden perder mucha información que a la larga es válida. Yo le digo esto porque esta noticia, si mal no recuerdo, salió el día miércoles, o al menos se hizo pública el día miércoles, y del día jueves en adelante muchas personas comenzaron a hablar, a preguntar si era que si abriendo la puerta de la calle se iban a contagiar, y si tenían que pasar por un parque y no podían caminar rápido se iban a contagiar. O sea, un sinnúmero de cosas que la verdad no tenía un asidero lógico. Vamos a hablarlo. Entonces, detrás de cada resolución que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hay ciencia y tiene que ser obligatoriamente de esa manera. Pero también esta ciencia tiene que tener unas recomendaciones de carácter universal. Por algo se llama la Organización Mundial de la Salud. Y pese a no resultar vinculante para los estados, cada palabra plasmada en un documento suyo tiene que estar medida milimétricamente porque puede provocar cambios en la política de salud de todo el planeta. Por ejemplo, vamos a suponer, que la OMS avala que el medicamento X ha demostrado una cierta efectividad para el COVID-19. Automáticamente la mayoría de los países van a asumir eso como algo efectivo y van a buscar los mecanismos, la forma de poder tener ese medicamento. Sí, porque lo avala la OMS. Entonces, cualquier cosa que diga la OMS a favor o en contra sirve también como descargo para cualquier gobierno para decir yo sigo las recomendaciones de la OMS. ¿Sí? Entonces, dentro de eso se maneja también la política de salud, ¿sí? Y lo que sería la sanidad comunitaria para los diferentes países. Entonces, por eso es que se piensa milimétricamente todo lo que se dice. Esa es una de las razones por la que pese a numerosas evidencias muestran que la transmisión aérea del COVID es posible desde hace meses, solo ha reconocido esta eventualidad esta semana. ¿Y cómo se traduce en efectos prácticos? Que es muy probable que en poco o nada, según acuerdan varios expertos consultados, por la siguiente manera. El documento donde admite la posibilidad de que las gotitas que exhalan quienes portan el coronavirus queden en el aire y otra persona la respire y se infecte, y está lleno de matices que no conllevan medidas adicionales a las que ya se vienen recomendando. Básicamente implica tres cosas, ¿sí? El refuerzo del uso de la mascarilla en espacios cerrados y siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad. Ventilar aún más si se cabe los espacios cerrados y mucha limpieza y desinfección en los sistemas de aire acondicionado de circuito cerrado en los edificios de oficinas, empresas, etcétera, donde están muchas personas y que en realidad nada que no se haya dicho antes. Esto señala un experto en salud pública, Alberto Infante. Hay otro experto que se llama Juan Ayllón, virólogo de la Universidad de Burgos, explica, la OMS asume la posibilidad de transmisión por aire en parte porque lo venía pidiendo un grupo de científicos. La mayoría son químicos, que no saben mucho del virus, según este doctor, pero sí de cómo se transmiten las partículas en el aire. Enfrente tienen a los epidemiólogos, a quienes les importa más la influencia real que tiene este tipo de transmisión, y en medio se encuentra la Organización Mundial de la Salud, al que se le exige transmitir información a toda velocidad. Ayllón viene a recordar lo que dice el propio documento de la organización, que el hecho de que sea posible una transmisión por aire en determinadas circunstancias, es decir, entorno médico con manipulación de pacientes o lugares cerrados con mucha gente y mala ventilación, no significa que sea ahí donde esté el mayor foco de contagio. Al contrario, el consenso científico sigue señalando el contacto próximo de personas infectadas como el mayor riesgo. Eso para que quede muy claro nuevamente. Los casos documentados en lugares donde recirculaba el aire, como por ejemplo autobuses o restaurantes, coros o clases aeróbicas, serían, según la OMS, excepcionales
y no la regla general. O sea, que una persona se haya infectado acudiendo a un restaurante, acudiendo a un gimnasio, a un autobús, ¿sí?, guardando las protecciones, la verdad sería mínima. Y todo esto va en relación también cómo se transmite, cómo se propaga el virus. Entonces, en virtud de ello es que sale toda esta información que la OMS la ha publicado. Y, porque se transmite o no se transmite el aire, entonces alguien ya preguntaría en este momento. Desde los primeros meses tras el descubrimiento del COVID-19, del SARS-CoV tipo 2, los investigadores se dieron cuenta que el contagio por aerosoles generados en ciertas maniobras médicas con personas enfermas era posible, ¿sí? Por ejemplo, ahí estaban muy expuestos los anestesistas, ¿sí?, los terapistas, los emergenciólogos que tenían que intubar a una persona y las personas que sacaban la muestra del hisopado, porque te obligaban o podías toser y esto sí mandaba estas gotitas. Y obviamente eso se comprobó que sí podía infectarte enormemente. Es más, los anestesiólogos comenzaron a inventarse unas cámaras, ¿sí?, de plásticos o cámaras de acrilato, como un plástico transparente duro, para intentar hacer maniobras. Y la verdad que al principio sonaba lógico, pero ellos mismos se dieron cuenta que era difícil maniobrar dentro de esto y la verdad que eso fue quedando de lado. Así también en diferentes lugares se fueron adoptando ciertas medidas para evitar este tipo de contagio. Muy bien, ahora la OMS mantiene que la principal vía de transmisión sigue siendo el contacto entre persona a persona cuando un infectado expulsa gotitas de mayor a 5 micras y no los aerosoles que son menores. O sea, para poder transmitir a una persona tiene que haber lo que se denomina estas gotas de Flügger, ¿no? Cuando yo toso o escupo o hablo fuerte y boto esas gotitas que tienen un tamaño, que tienen una concentración ideal para que el virus pueda estar allí. Pero cuando una persona exhala e inhala, la cantidad de gotitas de rocío que pueden quedar ahí y por el tamaño, ¿sí?, haría un poquito más complicado eso. Y escuchen lo que dice. Estas gotitas, las que son mayores, usualmente pueden caer al suelo, decantar, ¿sí?, si no hay suficiente distancia de seguridad y pueden llegar a otras personas. También es posible que se produzcan infecciones tras el contacto con zonas donde han caído estas gotitas, eso sí hemos hablado, y de ahí la importancia del lavado de manos y la desinfección de superficies, que también lo hemos mencionado. Eso sí es común, incluso por eso se había hablado de los alimentos, que hay que tomar cierto tipo de medidas, tomar cierto tipo de precauciones para que los alimentos, cuando lleguen a sus casas, los alimentos que uno compra empaquetados, ¿no?, ustedes puedan lavarlos, en fin, y poder garantizar que no haya ningún tipo de inconveniente. Así que en cuanto a lo otro, lo único que queda claro es que tienen que sumarse una serie de eventos fortuitos para que una persona se pudiera llegar a contagiar por estas gotitas que quedan allí. ¿Qué se recomienda? Lo mismo de siempre. Sí, usar primero el uso de mascarilla. Recuerden que una persona infectada usando mascarilla, aunque quiera infectar, no va a poderlo hacer porque todo queda depositado en la mascarilla. Entonces eso es lo principal. Segundo, también que es muy importante dejarlo en claro, es que tenemos que guardar el distanciamiento social. Entre la distancia entre persona a persona interactuemos, fuera del núcleo que uno convive, sí, la posibilidad de que uno se infecte también aumenta, es mayor. Y obviamente la precaución al tocar superficies, sí, incluso al tocarse la cara, de siempre lavarse las manos y utilizar todo lo que lleva adelante, ¿no? Muy bien, entonces quedaron dentro de este artículo, también sale algo de que las 4 grandes incógnitas que quedan sobre el coronavirus, justamente esto: se transmite por el aire, cuál es la capacidad de transmisión en los asintomáticos, que eso es algo con lo que venimos batallando mucho y que incluso teorías como la del dióxido de cloro pudieron gestarse por eso, porque hay un número grande de personas asintomáticas o con síntomas tan leves que prácticamente pasan a ser asintomáticas, pero que tienen capacidad de contagio, y ese es el grupo que más me preocupa. Y luego, ¿qué inmunidad genera? Esta pregunta también es bastante importante, porque estamos hablando que una persona que ha superado el COVID, que si no dio positivo en PCR y se utilizan pruebas serológicas para detectar anticuerpos, aproximadamente son un 5% de la población, al menos en España, y que eventualmente podrían tener una respuesta más de tipo celular que humoral frente a lo que es el problema viral.
Y otra pregunta también que queda como consecuencia de todo esto, ¿qué secuelas deja? Y ya tenemos más de medio año con los primeros pacientes infectados, si tomamos en cuenta que los primeros pacientes se infectaron entre diciembre y enero, ¿sí? Y si tomamos en cuenta eso, ya estamos julio, ya tenemos más de medio año de lo que pudiera dar. Entonces, las secuelas tienen que medirse inmediatas y luego a largo plazo. Entonces, hay unas que pudieran aparecer luego después de superar el problema, hay otras que aparecerían con unas semanas o meses después, y hay otras que incluso podrían aparecer años después de este problema. No lo sabemos porque todavía no estamos ni superando la crisis, pero quedará como parte de las preguntas inconclusas, hablando dentro de lo que puede generarnos o darnos el COVID como tal, ¿sí? Hay algo interesante también que ha ocurrido, sobre todo en Estados Unidos. Si se dan cuenta, en Estados Unidos como que ha venido subiendo, como que quiso mantenerse o entrar en meseta, luego subió de nuevo. Pero en definitiva, ya vemos que donde estaba el problema mayor, que era en el estado de Nueva York, y hacia estados aledaños al estado de Nueva York, sí, la verdad que ha estado controlado. Pero ahora, ¿qué ha pasado con otros estados? Por ejemplo, hoy por hoy Florida registra el mayor número de casos diarios en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. Y el estado supera los 15.000 contagios un día después de la reapertura de los parques de atracciones de Walt Disney World. Tengo entendido que los parques de atracciones generan una cantidad muy interesante de recursos económicos para Estados Unidos, pero en especial para Orlando y para la zona y toda esta zona cercana a Orlando y todo el estado de Florida. Entonces, ahora que están abriendo los parques, ha ocurrido que ya Florida aumentó en 15.000, casi 300 nuevos casos en las últimas 24 horas. Y el Departamento de Salud del Estado da esa cifra, y esa cifra alcanzada en el territorio de Estados Unidos es la mayor, por si acaso. El Estado republicano roza los 270.000 infectados y acumula más de 4.200 muertes por coronavirus. El aumento de los contagios se da en ciudades como Miami, donde ya hay 6 hospitales al máximo de su capacidad, y forzó al alcalde a dar marcha atrás en sus planes de reapertura, volviendo a imponer el toque de queda y la prohibición de comer en el interior de restaurantes. Y tan alarmante de las cifras en Florida que este mismo fin de semana el parque de atracciones Walt Disney, ubicado en Orlando, sí, ha reabierto sus puertas, y a los pocos días de que las autoridades dieron la orden a que los niños vuelvan a clase en agosto, pero están pensando en qué hacer ahora. Así que la cuestión en Florida, sobre todo, es alarmante. Y verán que en Florida hay una población de personas de la tercera edad, porque hay mucha gente que se retira, se jubila y va a vivir a Florida, porque tiene un clima bastante agradable. En invierno no es tan frío, aunque los veranos pudieran ser algo cálidos, pero muchas de las personas que se jubilan en Estados Unidos llegan a vivir a Florida. Entonces, la población de personas de la tercera edad allá también es importante, así que no será nada extraño que esto se forme como un caldo de cultivo para que pueda aumentar más todavía, sobre todo pensando que haya esa flexibilización que ha llegado a Florida. Igual ha pasado con los estados cercanos, con Texas ha ocurrido lo mismo, y otros cercanos del centro, otros estados cercanos y del centro del país, donde comenzaron también a aumentar significativamente los casos. Ahora, para el último, antes de empezar a leer los comentarios de ustedes, a propósito de que desde esta semana que viene va a empezar a circular en algunos países de Latinoamérica el primer fármaco ruso para combatir el COVID-19, que se llama el Avifavir. El Avifavir. Entonces, vamos a hablar algo sobre esto porque hay dudas sobre el Avifavir, que pueda funcionar, que no pueda funcionar, y bueno, mejor es comentarlo. Bueno, se trata de un antiviral que fue desarrollado a partir de otro que se denomina el Favipiravir, que lo inventaron los japoneses. Favipiravir. Este medicamento inventado por los japoneses se lo hizo contra la influenza, aunque algunos expertos sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad para combatir el COVID-19, el Favipiravir. ¿Sí? Entonces, el Afivavir fue probado por el Ministerio de Salud de Rusia como el primer fármaco para el tratamiento del COVID-19. Este viernes, antes de ayer, se presentó en la Embajada rusa en Guatemala
negociaciones para su suministro en toda la región. La presentación del fármaco fue organizada por la Embajada de Rusia en Guatemala y en calidad de miembro observador del Parlamento Centroamericano, cuya sede es justamente Guatemala. Las autoridades sanitarias de ese país, en los ensayos clínicos, así como en datos del primer mes de uso hospitalario, demostraron resultados positivos cuando se usa el fármaco en las etapas inicial y media de la enfermedad. Inicial y media de la enfermedad. Sin embargo, algunos critican al Ministerio de Salud ruso que haya dado su aprobación porque dicen que el Avifavir, en un proceso acelerado de los ensayos clínicos, se lo llevó y durante un periodo muy corto y con muy pocas personas que todavía estaban desarrollando el problema. Algunos han hecho ya estudios, pero con el Favipiravir, el japonés, que al menos en 25 ensayos clínicos alrededor del mundo no han demostrado resultados concluyentes. Pero el Favipiravir. El Favipiravir, sin embargo, actúa inhibiendo enzimas que es clave para que el virus se replique o se reproduzca dentro de la célula. Y estos resultados, como yo estoy comentando, no han manifestado una respuesta agradable. Sin embargo, con el Avifavir, sí, que no es el único medicamento que los rusos tienen para combatir el COVID-19, ellos han demostrado, según sus estudios, un 55% de mejoría en el 7º día en el tratamiento contra el coronavirus. El 5.º día de tratamiento en el nuevo coronavirus se ha eliminado el 77.5% de los pacientes, el virus, en aquellos que tomaron el medicamento. Entonces, si esa cifra fuera así como ellas la mencionan, y esperemos que así fuera, y ese medicamento llegara acá, estuviéramos encontrando una medicina que tomada cuando empiece el problema, pudiera al menos a la mitad de los pacientes garantizarle que van a mejorar. Y eso sería un dato muy, pero muy importante. Ahora, la verdad es que sí, lo que dicen muchos, que se ha actuado muy aceleradamente, que el número de casos no es tan evidente para tener una conclusión de tipo académica y de tipo científica muy precisa, pero ahora que lo van a traer, vamos a tener todavía más criterios. Y solo para que tengan una idea, por si acaso, otros fármacos como estos que se están utilizando y lo están promocionando, como el que Estados Unidos muy gentilmente compró solo para ellos y nadie más que para ellos, como el Remdesivir, ¿sí? Tampoco es que sea la panacea, por si acaso. El Remdesivir demuestra que en pacientes en terapia intensiva acorta su periodo de estadía en terapia intensiva, pero no es que sea la solución completa. Muy bien, era importante mencionar esto del fármaco y de que al menos esta semana ya algunos países van a contar con el mismo. Al menos yo al Avifavir, a pesar de todo, le genera un poquito más de simpatía que la hidroxicloroquina en sus momentos, ¿no? Cuando comenzamos todo el mundo a hablar sobre ello y todo eso. Muy bien. Bueno, por acá tenía pendiente todo esto. Ahora vamos a escuchar, a leer desde acá. Vamos a comenzar a leer lo que ustedes publiquen gentilmente acá e interactuar un poquito más. Entonces, aquí se ha conectado Lupita Zambrano y manda a saludar. Muchos saludos, Lupita Zambrano. Alguien que se identifica como el Gato Lord dice Ramón Coveña, es don Ramón Coveña Lord. Saluda desde el Cantón Bolívar, Calceta. Sí. Creo que siempre yo me equivoco entre la sin par y la sincopia, que Calceta y Bahía tienen unos lemas en su ciudad, que una es la sin par y otra es la sincopia. Creo que Calceta es la sin par, me parece. Si estoy equivocado, mil disculpas. Sí, muy bien. Entonces nos manda saludos. Ángela Fidelina Intriago Mantuano dice bendiciones por allá también. El doctor Leonardo Daniel Molina Vélez, desde la ciudad de Chone, sí, un prestigioso colega médico desde allá, manda saludos, un saludo para allá. Él también está en una primera línea de atención, él es médico de la policía y la verdad que le ha tocado lidiar muy fuerte en esta pandemia. Así que mucha buena energía, muchos saludos, doctor Leonardo Daniel Molina Vélez, por allá. Se nos ha unido la señora Diana Mera. Livia Rosa nos manda saludos de Estados Unidos y dice, doctor, ¿qué puede suceder cuando una persona que no presentó mayor síntoma haya muerto? He sabido algunos casos aquí en este país. Pueden morir, pero por otra causa, no necesariamente tiene que ser por COVID-19, ¿no?
porque, a ver, y tampoco es que se muere directamente por COVID-19, se muere por la respuesta exagerada inflamatoria que comienza a producir otros problemas y comienza a producir tanto fallo pulmonar, cardíaca como renal, etcétera. Entonces, directamente así que yo entre el COVID y el COVID me mató como tal, no, o el SARS-CoV-2, no. O sea, voy a decirlo mejor, perdón. Que entre el virus que se llama SARS-CoV-2 y al entrar el virus me mata, no. La generación del problema que se llama COVID-19, junto con la cascada exagerada de respuesta inflamatoria, la tormenta de citoquinas famosísima, es la que genera una respuesta que a la larga podría llevarme a la muerte. Entonces, si alguien falleció como lo que usted está convencionando, que no presentaron mayores síntomas, habría que analizar otras causas, ¿sí? Porque todo puede matar, pues no, como siempre, porque vamos a suponer que no tuviéramos COVID-19 y vamos a preguntar, ¿y por qué alguien falleció? O sea, hay que buscar la causa, porque igual la gente, o sea, lo único verdadero en esta vida es que uno tiene que pagar impuestos y uno tiene que morir una vez, o sea, eso es lo real. De ahí cualquier otra cosa ya es ganancia, ¿no? Que usted se enamore, que tenga hijos, que sea feliz, la mayoría de veces, etcétera. Todo eso es ganancia, ¿sí? Que usted haga el bien sin mirar a quién, que la gente a su lado lo quiera, usted quiera al resto, o sea, todo eso son ganancias. Pero lo real, que toca pagar impuestos y que vamos a morir alguna vez. Entonces, habría que determinar probablemente la causa de la muerte de la persona que pudiera estar en relación con otras cosas. Olguita Giler se ha conectado y manda un saludo muy, muy agradable con una mascarilla y todo eso. Muy bien, vamos a ver acá también que han escrito, porque me pareció que hace rato vi que alguien había podido escribir algo más. Se ha unido también por acá Teresa Pico Macías, mandando saludos, entre las personas que estoy viendo por acá de esta manera. Muy bien, bueno, no creo que haya nada más por lo que estoy leyendo. Me parece que, bueno, aparentemente nada más, ¿sí? Y lo que sí, de todas maneras, es importante, por la fecha lo amerita, es que la verdad que a veces uno, por toda esta pandemia, se siente mal, se siente triste y se siente acongojado, qué sé yo. Sí, hay un poema de Pablo Neruda, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, en la canción desesperada, que será el poema 21, ¿sí? Que al final dice lo siguiente: es la hora de partir, la dura y fría hora que la noche sujeta a todo horario, el cinturón ruidoso del mar ciñe la costa, surgen frías estrellas, emigran negros pájaros, abandonado como los muelles en el alba, solo la sombra trémula se retuerce en mis manos, más allá de todo, más allá de todo, es la hora de partir, oh abandonado. Este poema, si ustedes lo leen en este estado de pandemia, la verdad que uno entra en una angustia, o sea, uno siente ese poema. Y lo traigo a colación porque justamente hoy, un 12 de julio de 1904, Nestalí Ricardo Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, nacía. Si estuviera vivo, él ya tuviera 116 años. Pero independiente de eso, es que de una u otra manera el ser humano siempre se ha visto enfrentándose a diferentes problemas. Y de una u otra forma también el ser humano ha buscado los mecanismos para poder escapar o superar esos problemas. Lo que yo le quiero decir en este día, que estamos por empezar una nueva semana, es que en muchos momentos probablemente usted va a sentir que todas las puertas están cerradas. Y no necesariamente por la cuarentena, que también es una realidad. Pero yo me refería específicamente a las soluciones que uno pueda tener, ¿sí? Lo que les tengo que comunicar es que si usted de una u otra forma puede hacer que su interno pensamiento se conecte y busque una escapatoria, busque soluciones, busque iniciativas, busque alguna otra situación, si dentro de lo que se pueda, obviamente, porque habrá personas que han perdido el empleo, tienen a sus familiares enfermos, o sea, yo entiendo esos dramas, créanme que yo también los vivo de una u otra manera, porque uno, donde uno trabaja también ve esas situaciones, cómo se dan, pero hay que intentar buscar soluciones a todo esto. Porque recuerden que las personas que estamos viviendo bajo pandemia, bajo cuarentena, la posibilidad de que nos deprimamos es muy alta, nos pongamos ansiosos también, es una probabilidad muy alta. Entonces hay que tratar de compaginar bien
esta depresión, esta ansiedad, buscando hacer otras cosas. Y las personas que tienen las posibilidades, los recursos y que puedan ayudar a otros, agradable, bienvenido y de verdad muy buena vibra por eso. Porque hay gente que sí puede tener esas condiciones, ¿sí? Y ojo que al hablar no estamos diciendo necesariamente de que vayan a, no sé, regalar dinero, esto, lo otro, que pudiera ser una solución a medias, pero al menos creo que ahorita lo más importante para todos es alimentación y salud. O sea, cómo alimento a mi familia. Y miren que ni siquiera educación, que también debe ser un renglón importante, pero yo me refiero dentro de lo prioritario, educación, salud y alimentación. Y bueno, obviamente que la educación también puede ser un pilar para de una otra manera que los chicos, los jóvenes, ¿sí?, no se sientan aislados en todo esto. Yo que doy clases virtuales, y aquí veo también algunos docentes que lo hacen, van a compartir conmigo, creo yo, el criterio, o van a tratar, o creo que vamos a coincidir en ello, de que las clases virtuales son más complicadas que las clases físicas o las clases presenciales. Son súper complicadísimas, la verdad. Yo admiro mucho a los docentes de mis hijos, de los chiquitos, porque son niños de 5 o 9 años, y la verdad que para que un niño de 5 años, o sea, esté ahí, hay que tener mucha creatividad. Un niño de 9, hay que ser muy creativo todo. Yo al menos doy clases a jóvenes de 20, 22 años que son estudiantes de medicina, y bueno, conmigo las cosas se manejan de otra manera, sí, y de una u otra manera también yo he buscado e interactuado de diferentes formas para, yo les he mostrado el pizarrón que me compré para también hacerles dibujos, todo eso, pero son cuestiones que uno, no hay libros que le digan esas cosas, sí, porque a nosotros de la noche a la mañana, así como a todo el mundo, dijeron enciérrese en su casa y no salga, de la noche a la mañana, y eso nos pasó a todos, y de la noche a la mañana uno comenzó a pensar, ¿y ahora? ¿Y esto? ¿Y? Entonces, la creatividad tiene que surgir de todas partes. Y es probable que ahora, ¿sí?, de esto al menos, podamos salir de mejor forma, viendo la vida de mejor manera, y de una u otra forma también, ¿sí?, esto sirva para ser mejores seres humanos, que sería lo interesante. Y ojalá que salga mucha gente creativa que dé una buena ayuda a nuestras ciudades, a nuestros países, al mundo entero. Entonces, esa es la situación que quería compartirles, ¿no? Muy bien, acá la señora Marta Santana dice, esa es una buena noticia, esperemos llegue pronto por acá y a precios módicos, que nadie lucre de la situación. Sí, estoy de acuerdo, porque también es otra cosa. No me sirve nada que hagan una medicina que sea efectiva y que de pronto la quieran vender como la cosa más cara. Sería la estupidez más bárbara. Y valerse de eso en estos momentos, por eso es que la gente está tan indignada con los últimos casos de corrupción. O sea, y no es que aquí se solapa la corrupción por si acaso, no, siempre será criticable, siempre. Pero en esta circunstancia es inhumana, insensible. Por eso que este es el peor gobierno de la historia, sí, que dice que luchaba contra la corrupción, ha demostrado ser uno de los gobiernos más corruptos de toda la historia, porque le tocó solamente con evitar haber pagado esos 1.000 y pico de millones de dólares que pagaron en lo último que hicieron, que dijeron que eran 300, 400 millones, y resultó ser 1.000 y pico, 1.050, 1.100 millones. Solo eso lo hubiera dedicado a la gente, así, a generar, no sé, unos 400 millones en dar créditos directos, sin cobrar intereses, sí, a exonerar el pago o disminuir el pago de la tarifa eléctrica, por ejemplo, en las zonas vulnerables, y reducir el resto, sí, con eso, suficiente, buen apoyo nos están dando. Pero encima, tras que no nos apoyan, tras que nos manipulan, tras que nos engañan, tras que viene esto y lo otro, sí, la verdad que muchas veces nos sentimos acorralados. Pero lo bueno, que ya le quedan 317 días a esta tarea de miserables para que se vayan. Y creo que nadie los va a extrañar. Estoy casi seguro de eso. Muy bien, ya hablamos de todo tipo, nos pusimos románticos. Y bueno, los que les gusta la poesía, hay un canal que yo hice en Telegram que se llama Lectura de Cuarentena, lo pueden seguir, y ahí hay muchos libros, entre ellos muchos de Neruda, de Gabriel García Lorca, de Sabines, de Benedetti, ¿sí? Poetas universales, la verdad. Entonces, aprovechar en esta época también un poquito de poesía creo que no es mala idea. Acá dice la señora Marta Santana, es hermoso ese poema de Neruda, la verdad que sí. La señora Diana Mera, que Dios nos siga bendiciendo, exactamente. Perlita Indarte desde Estados Unidos nos dice, es verdad, a mí me ha tocado fuerte en dar clases virtuales
y mantener la atención de los estudiantes, pero como no estábamos preparados, lo hago como me gustaría. Sí, es la verdad. Yo creo que de acá podemos sacar una recompilación de anécdotas y podríamos estar un libro que podría servir, ¿no? Podría ser útil. Ya les digo, o sea, lo que uno ha tocado inventarse, ¿sí? Es inventarse porque no ha habido nada por escrito. Pero bueno, de esas situaciones, de las crisis, también salen muchas veces buenas cosas, ¿no? Angelina Rosado también se ha unido y Perlita Indarte nos dice cómo me gustaría a mí que lo hicieran conmigo. En tiempo de pandemia hay que... exactamente. Ella dice que actúe usted con alguien como le gustaría que actuaran con usted también. ¿Sí? Es la verdad. Es la situación elemental que hay en esta vida. Bueno, agradezco la presencia. Gracias por estar acá. Gracias por escucharme. Gracias por interactuar. Y gracias de una u otra manera por haber soportado tanto en estos videos. Que la verdad a veces me apasiona y no sé, podrá verse un tinte político, pero de una u otra manera lo malo que estamos viviendo ahora es justamente porque las decisiones políticas son pésimas. Pero bueno, las cosas van a mejorar, tienen que mejorar, no hay que perder la fe y hay que tener mucha, pero mucha buena energía, ¿sí? Hay que tener buena energía porque eso también nos va a ayudar. Una excelente semana por venir, que les vaya de lo mejor. Si son creyentes, muchas bendiciones y a los que no y a todos muy buenas vibras. Cuídense mucho, chao, chao.